A ver. ¿Qué eran en verdad estas apps? ¡Uf! ¿Recuerdas aquellos tiempos donde te la pasabas descargando aplicaciones en tu teléfono o tablet? Sí, en mi Pasabas horas buscando Samsung apps interesantes para J7. descargar. Buscabas por toda Play Store o incluso por otras tiendas como Aptoide. Si es así, ¿Sabes qué yo descargaba? En mi Samsung J7 descargaba aplicación que cambié el formato de Android a iPhone. Entonces por fuera es Android, pero por dentro tenía los iconos de Apple. pueden de ser iPhone. siniestros. Bueno, hoy te voy a hablar de 4 de ellas y qué eran realmente esas aplicaciones. Yo solo Pero conozco antes de una. empezar, recuerda que si te gusta este contenido, puedes suscribirte y darle like. Y si hypeas el video, en serio me ayudarás muchísimo para que más gente conozca. Sim ¿Te Sim, acuerdas ¿qué de es? SimSimi? Esa ¿Alguien bolita sabe? amarilla con la que podías tener pláticas bastante randoms. Bueno, pues SimSimi empezó como algo divertido, pero poco a poco se tornó extraño y honestamente también algo siniestro. Pero antes de llegar a los insultos y las amenazas, vamos al inicio. ¿Qué era SimSimi realmente? ¿Verdad? Bueno, ¿Qué pues era? su nombre viene del coreano y significa literalmente estar aburrido. Así que ya por el nombre te dabas cuenta que era algo para matar. Oye, ¿esto no era que un tiempo, hace unos 4 o 5 años, los streamers como que lo tomaban como un contenido? Todos hacían esto. Tipo, pagaba y seguía hablando con el bot. ¿Era eso, no? ¡Ah! Que se Con el volvió tiempo. tendencia Pero aquel aquí viene lo que momento. mucha gente no sabe. Y es que SimSimi nació como un chatbot pensado para, y lo digo entre muchas comillas, ayudar a vender mantas para dormir en Corea. El problema es que SimSimi no era como las IAs modernas. A él no podías irle a contar el chisme de tu ex a las 3 de la mañana como lo haces con ChatGPT. Más bien sus respuestas eran limitadas. Él ¡Para! no sabía cómo responder a todo. Un ejemplo sería que si tú le preguntabas cómo está el clima, él respondía algo como no tengo respuesta. Así que los creadores tomaron una decisión muy arriesgada, y fue dejar que SimSimi aprendiera directamente de la gente. Pero bueno, ahora nos pasamos al año 2016. SimSimi ya no era un chatbot que ayudaba a vender mantas, sino que ahora ya tenía su propia aplicación. Y esta tuvo un boom masivo cuando youtubers ¡Sí! grandes le hicieron múltiples videos. Youtubers como Fernanfloo, Juega Germán o El Rincón de Giorgio. Y creo que todos vimos esos videos en su momento. Era una época dorada en YouTube y me trae mucha nostalgia. O Fernanfloo, Juega Germán o El Rincón de Giorgio. Y creo que todos vimos esos videos en su momento. Era una época dorada en YouTube y me trae mucha nostalgia. Así que SimSimi era una sensación por esos años. Pero ¿por qué se volvió tan famoso? ¿Qué lo hacía tan especial? Bueno, pues la cosa es que si tú le preguntabas cualquier cosa, era casi seguro que te iba a insultar o algo parecido. Cosas que le dijeras sola y él te respondiera con un pendejo eran muy normales en la app. Pero también había cosas donde esto escalaba aún más, con amenazas e insultos racistas. ¿En Incluso serio? hubo algunos casos de usuarios que afirmaban que SimSimi les decía su vestimenta exacta, como si pudiera verlos a través de la cámara del celular. Muchos decían que se trataba de un hacker coreano espiando a los niños. Hubo paranoia y muchos padres se enfurecieron por esto. Pero, ¿qué estaba pasando realmente? Bueno, pues ¿recuerdas lo que te dije de que SimSimi aprendía de la gente? Sí. Pues SimSimi tenía un apartado llamado Enseñarle, en el que tú podías mostrarle cómo responder a diferentes cosas. Por ejemplo, tú podías enseñarle que cuando alguien le diga hola, él respondiera con insultos o con cualquier otra cosa. Y SimSimi recordaría eso para usarlo con otros usuarios. Así que con esta herramienta te imaginarás que era una bomba de tiempo. Insultos, racismo, todo lo peor que se le podía enseñar, se le enseñó a SimSimi. Y al principio la gente lo tomó como meme, como algo gracioso. Pero todo esto se salió completamente de control cuando la gente le enseñó a decir cosas que ya estaban fuera de lugar. Pero entonces, sería? ¿qué pasa al final? Bueno, pues la desarrolladora Icemaker empezó a recibir quejas masivas de padres e incluso gobiernos. Así que tuvieron que implementar filtros automáticos y borrar la base de datos de SimSimi. El resultado fue que el pollito de antes que amenazaba ahora te decía buenos días. Esto hizo que SimSimi perdiera su esencia. Todos lo descargábamos por el morbo y por el meme, pero así ya no tenía chiste. Fue baneada de varios países como Brasil y Tailandia. Y en este país fue un poco más serio porque SimSimi insultaba a la familia real y a los políticos, así que esto ya era cosa seria. Y lo que lo terminó de matar fue la avaricia de los propios creadores, al querer cobrar por todo dentro de la aplicación. De hecho la descargué para ver cómo era hoy en día, y te quieren cobrar por todo, por hablar más con SimSimi, por cambiar la foto de perfil, incluso porque se ponga en modo más 18. Intenté tener una plática con él, pero solo me troleó. Pinche pollo. Así que sí, y aunque todavía existe, ya no es lo mismo de antes. Perdió totalmente su esencia y se convirtió en un chatbot. ¿Cómo del sabes? montón. Ah, ¿por qué? Es un Porque lo final hago. triste para una aplicación tan legendaria, pero bueno, es lo que hay. Pero cuéntame,
¿Alguna vez te insultó SimSimi o te amenazó? Te leo en los comentarios. A mí me insultó Grok. Y yo creo que Elon Musk me envió ese mensaje directamente. Eso no es ella. Eso no fue ella. Estoy segurísima. ¿Qué es ¿Te eso? acuerdas cuando las mascotas virtuales estaban de moda? Todos teníamos una en nuestro teléfono, ya sea un Po o un Talking Tom. Pero había una de estas mascotas que generó mucho miedo por las historias que había tras ella. ¿Qué? Y hablo de Talking Ángela. Ángela salió en la Play Store a finales de 2012 y principios de 2013. Era muy similar a su predecesor Talking Tom, pero esta tenía un enfoque más para las niñas. Mientras Tom era el gatito buena onda pero un poco torpe para los niños, Ángela era la fashion divina de París para las niñas. Pero no era solo el cambio de estética, sino que Ángela era una versión más evolucionada de Tom en todo sentido. Mientras Tom solo repetía lo que decías con una voz aguda, Ángela te contestaba lo que dijeras. Y precisamente esa característica era la que empezó con todas las leyendas de Ángela. Muchos decían que preguntaba cosas bastante extrañas como ¿estás sola en casa? ¿Dónde están tus padres? ¿Tienes hermanos? Es tarde para que una niña como tú esté despierta. Pero no solo era eso, sino que también se decía que si mirabas bien sus ojos, podías ver el reflejo de un hombre frente a una computadora. Esto asustó a muchos padres que comenzaron a hacer cadenas de Facebook donde acusaban a la app de estar conectada a una red criminal, que buscaba hacerle daño a los niños. No puedo decir la palabra exacta, pero tú me entiendes. También las reseñas en lugares como Play Store o Apple Store se llenaron de malos comentarios, de padres enfurecidos, y todo se llevó al siguiente nivel con una historia que decía que un niño de Texas había desaparecido después de decirle su ubicación a Ángela. ¿Qué? El pánico fue masivo. Algunas escuelas enviaron comunicados a los padres de los niños, pidiendo que revisaran sus teléfonos. Todo fue un caos. ¿Pero realmente eran ciertas todas esas cosas? Pues bueno, no era tan así. Ángela sí hacía preguntas, pero no porque estuviera ligada a una red criminal, sino porque eran las preguntas predeterminadas que ya tenía. Y tampoco llegaba a preguntar cosas como ¿estás sola en casa? Hacía preguntas casuales, pero por el pánico se malinterpretaban. Ahora, sobre el reflejo de los ojos. Sí es verdad que se veía algo en sus ojos, pero no era un hacker coreano ni nada de eso, sino que era el reflejo de la cafetería donde se encontraba Ángela. Pero la imagen estaba en baja resolución, por lo que se pixeleaba, y algunos le daban forma de un hombre. Esto se lo modificó después con actualizaciones para evitar más pánico. De hecho, la empresa creadora ¿Pero qué pasó de con el Ángela, niño? Outfit 7, dio comunicados explicando todo esto a los padres. Pero entonces, si nada de esto era tan turbio como se pensaba, ¿por qué tanto pánico? Bueno, pues como siempre pasa, es histeria colectiva. Tu mamá veía en Facebook una publicación de una app de una gata asesina traficante de niños, y lo que hacía era compartirla. Y así se fue extendiendo por todo el globo, hasta crear la fama de una app siniestra. Y a la par de ello se crearon creepypastas e historias falsas, como la del niño que desapareció en Texas, la cual nunca ocurrió. Así que no se trataba de ninguna red criminal ni nada de eso. Solo fue histeria colectiva. De hecho, descargué la aplicación para ver qué veía, pero no vi nada siniestro, nada turbio. Simplemente es un juego para niños. Nunca la probé en 2012, así que no sé Yo qué me tan lo creí diferente sea ahora. todo. Suscríbanse y denle like, por favor. Pero ¿alguna vez llegaste a probar este? No, pensé que fue real. Pensé que fue real.